Bienvenidos a la materia de ecuaciones diferenciales. Como objetivo general de la asignatura, tenemos que este objetivo es analizar los fundamentos de las ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace, aplicándolos como una herramienta para la solución de problemas prácticos del área de ingeniería. Como primer tema de esta materia tenemos el tema de ecuaciones diferenciales de primer orden. En el subtema 1.1 tenemos las definiciones de una ecuación diferencial y su clasificación según el orden, grado y linealidad. En la definición de una ecuación diferencial tenemos que en cálculo aprendimos que la derivada de y con respecto a la diferencial de x de la función y es igual a phi de x es en sí otra función de x, que se determina siguiendo las reglas adecuadas. Por ejemplo, si y es igual al número de Euler elevado a la potencia x cuadrada, entonces la derivada de y con respecto a la diferencial de x es igual a 2x multiplicando al número de Euler elevado a la potencia x cuadrada. Al reemplazar el número de Euler elevado a la potencia x cuadrada por el símbolo y, se obtiene que la derivada de y con respecto a la diferencial de x es igual a 2xy. Es decir, el problema al que nos encararemos en este curso no es, dada una función y igual a phi de x, determinar su derivada, sino por el contrario, el problema es que dada una ecuación diferencial como la ecuación 1, encontrar si hay algún método por el cual podamos llegar a la función desconocida y es igual a phi de x. Entonces, la definición de una ecuación diferencial es la siguiente. Es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo con su tipo, orden y linealidad. En la clasificación, según el tipo, si una ecuación solo contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, entonces se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Tenemos dos ejemplos. En el primero tenemos la ecuación diferencial en donde la primera derivada de y con respecto a la diferencial de x más 10y es igual al número de Euler elevado a la potencia x. Y tenemos el otro ejemplo en donde está la segunda derivada de y con respecto a la segunda diferencial de x menos la primera derivada de y con respecto a la diferencial de x más 6y es igual a 0. En este caso ambas son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Porque tenemos a una variable dependiente, que es aquí la variable y, que es la derivada, con respecto a una variable independiente, que es la variable x. Por eso es que únicamente tenemos una ecuación diferencial ordinaria, porque tenemos una variable dependiente y, que es la derivada de y, con respecto a una variable independiente, que es la x, que corresponde al diferencial de x. Una ecuación que contiene las derivadas parciales de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes se llama ecuación en derivadas parciales. Tenemos dos ejemplos. En el primero tenemos la derivada parcial de u con respecto a la diferencial parcial de y, que es igual a menos la derivada parcial de u con respecto a la diferencial parcial de x. En la segunda ecuación tenemos la segunda derivada parcial de u con respecto a la diferencial de x es igual a la segunda derivada parcial de u con respecto a la diferencial parcial de t menos 2 que multiplica la derivada parcial de u
con respecto a la diferencial parcial de t. En este caso ambas son derivadas parciales porque tenemos una variable independiente de este lado, que es la variable u, que corresponde a la derivada parcial de u, con respecto a dos o más variables independientes. Es decir, aquí la tenemos con respecto a la diferencial parcial de y aquí la tenemos con respecto a la diferencial parcial de x. De este lado de la otra ecuación tenemos la segunda derivada parcial de u con respecto a x, y tenemos la segunda derivada parcial de u con respecto a t. Y aquí también tenemos la derivada parcial de u con respecto a t. Es decir, tenemos dos variables independientes. De este lado tenemos a t y a x, y de este lado tenemos a x y a y. Hay dos o más variables, dos variables independientes. A continuación tenemos la clasificación según el orden. El orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o en derivadas parciales, es el de la derivada de mayor orden en la ecuación. Tenemos el siguiente ejemplo, en donde tenemos la segunda derivada de y con respecto a la diferencial de x, más 5 que multiplica la derivada de y con respecto a la diferencial de x, elevada al cubo, menos 4y, que todo esto es igual al número de Euler elevado a la potencia x. Aquí vemos que esta ecuación diferencial es una ecuación de segundo orden. ¿Por qué? Porque tenemos que en este término existe la segunda derivada con respecto a y. Ese es el orden de la ecuación. Tenemos aquí un término de segundo orden, porque aquí la derivada es de segundo orden. En este otro término la derivada es de primer orden. Aunque se tiene todo esto elevado a la potencia 3 o al cubo, no es el orden de la derivada, sino es una potencia nada más del resultado de esta expresión, pero la derivada es de primer orden. Por eso el orden de toda la ecuación es el orden de la derivada que tiene mayor orden, que en este caso este término es el que contiene la derivada de mayor orden, que es de segundo orden. Por eso es que esta ecuación diferencial es de segundo orden. Tenemos un ejemplo aquí en donde en esta ecuación, en el primer término, la resta de y menos x multiplicada por la diferencial de x más 4x multiplicado por la derivada de y es igual a 0. Se puede reescribir de la siguiente manera: 4x que multiplica a la derivada de y con respecto a la diferencial de x más y es igual a x. Para llegar a este término se tuvo que despejar de tal manera que se quedara de este lado la derivada de y con respecto a x multiplicada por el término 4x más y, y despejando de este lado derecho tenemos que queda el término x. Si se divide esta expresión entre la diferencial de x, sería un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Es decir, esta expresión dividida entre la diferencial de x nos proporciona esta expresión como una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Una ecuación diferencial ordinaria general de orden n o de orden máximo se suele representar mediante los símbolos función x, y, primera derivada de y hasta la derivada de orden máximo de y es igual a 0. La derivada máxima de y va a ser igual a la función de x, y, primera derivada de y hasta la derivada n-1 de y. Tenemos otra clasificación que corresponde a la clasificación según la linealidad o no linealidad. Se dice que una ecuación diferencial de la forma derivada de orden máximo de y es igual a f
o las funciones de x, y, primera derivada de y, o y, n-1, derivada n-1 de y, es lineal cuando f es una función lineal de y, de primera derivada de y de n-1 derivada de y, es decir, de todas las derivadas de y. Esto significa que una ecuación es lineal si se puede escribir de la siguiente manera. El coeficiente an en función de x, que multiplica a la derivada de orden máximo de y con respecto a la diferencial de x, más el coeficiente an-1 en función de x, que multiplica a la derivada de orden máximo menos 1, o de n-1 de y, con respecto a la diferencial de x, más el coeficiente a1 de x, que multiplica la derivada de y con respecto a la diferencial de x, más el coeficiente a0 en función de x, que multiplica por y, va a ser igual a g en función de x. En esta última ecuación vamos a observar dos propiedades características de las ecuaciones diferenciales lineales. La primera característica es que la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Esto es, la potencia de todo término donde aparece y es 1. La segunda característica es que cada coeficiente que multiplica a la derivada solo va a depender de x, que es la variable independiente. Las funciones de y, como seno de y, o las funciones de las derivadas de y, como e elevado a la primera derivada de y, no pueden aparecer en una ecuación lineal. Cuando una ecuación diferencial no es lineal, se dice que es no lineal. Tenemos dos ecuaciones. La primera es y menos x, que multiplica el diferencial de x más 4x por la derivada de y es igual a 0. La segunda es segunda derivada de y menos 2 veces la primera derivada de y más y es igual a 0. Y tenemos una tercera, donde x cúbica, que multiplica la tercera derivada de y, diferencial de x, menos primera derivada de y con respecto a la diferencial de x, más 6y es igual a e elevado a la x. Todas estas ecuaciones son ecuaciones lineales ordinarias de primero, segundo y tercer orden respectivamente. Vamos a analizar las tres ecuaciones con respecto a las características que debe tener una ecuación diferencial lineal. La primera característica nos dice que la variable dependiente de y todas sus derivadas son de primer grado. Es decir, aquí tenemos primera derivada de y. Aquí tenemos segunda derivada de y, primera derivada de y, pero aquí no están las derivadas de y elevadas a ninguna potencia. Si aquí este término, o en donde está la derivada de y, estuviera elevada al cuadrado o al cubo, es decir, aquí estuviera y, segunda derivada de y elevado al cuadrado o elevado al cubo, ya no sería una ecuación diferencial lineal. Es decir, la potencia donde está y, aunque sea tercera derivada, como es el caso de esta expresión, es 1. La tercera derivada de y está elevada a la potencia 1, no está elevada ni al cuadrado ni al cubo. Por eso es lineal. Y vamos a analizar otra característica de la linealidad. Cada coeficiente solo depende de x, que es la variable independiente. Aquí tenemos que esta tercera derivada de y con respecto a x, vemos que el coeficiente está dependiendo únicamente de x. Aquí en este caso también tenemos que el coeficiente que está junto a la derivada de y depende de x. Aquí este coeficiente no solo depende de x, pero es el coeficiente de la diferencial de x, no es el coeficiente de la derivada de y. Si este término estuviera acompañando al coeficiente de la derivada de y, entonces ya no sería una ecuación lineal. Pero como el coeficiente que está acompañando a la derivada de y es
está en función de x, entonces tenemos que es una ecuación lineal. Por otro lado, aquí tenemos ecuaciones diferenciales no lineales de primero, segundo y cuarto orden respectivamente. ¿Por qué son ecuaciones diferenciales no lineales? La primera es una ecuación diferencial no lineal porque el término que acompaña a la primera derivada de y es un término que depende de y, no depende de x, es decir, no depende de la variable independiente, sino depende de y, la variable dependiente. Y en la segunda ecuación tenemos que existe una función no lineal de y. Por eso es que esta ecuación ya no es una ecuación lineal, porque aquí estamos con una función que es la función seno de y es una función no lineal. Y acá, en esta ecuación, tenemos que en donde aparece aquí y, tenemos una potencia distinta de 1, es decir, y está elevado al cuadrado. Al cualquier término donde esté y que esté elevado a una potencia distinta de 1, ya eso obliga a que no sea una ecuación diferencial lineal, como aquí que tenemos que la y está elevado al cuadrado, por lo tanto es una ecuación diferencial no lineal. En la solución de una ecuación diferencial tenemos que cuando una función phi definida en algún intervalo i mayúscula se sustituye en una ecuación diferencial y transforma esa ecuación en una identidad, se dice que es una solución de la ecuación en el intervalo. En otras palabras, una solución de una ecuación diferencial ordinaria, como la ecuación 2, es una función phi con al menos n derivadas de y.